2015, municipio de Haddon, Nueva Jersey. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Me acabo de despertar y mi hijo de 3 años no aparece. Se llama Brendan. No sé si se ha ido caminando o qué ha pasado. Aún tengo síntomas del estrés postraumático cuando escucho sirenas de policía. Era evidente que había sido un crimen. Brendan no fue caminando hasta el río Cooper. Debíamos alejar al culpable de las calles cuanto antes. Una persona puede contarte la historia que quiera, pero el teléfono y las huellas digitales no mienten. He detectado varias inconsistencias en tu historia. Estamos aquí para averiguar la verdad. Cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué ocurre cuando las pruebas de un asesinato no son solo físicas, sino también digitales? Atrapados en la red. Sobre las 6 de la mañana, DJ me llamó y me dijo que no encontraba a nuestro hijo Brendan. ¿Ya has terminado? He terminado. Brendan nunca se había perdido. Cuando recibí la llamada, salí corriendo de la casa. No me puse ni los zapatos. Salí en pijama. Fui en coche a casa de DJ. El cerebro me iba a 1000 por hora. No era capaz de centrarme. No me di cuenta de la hora que era. Estaba durmiendo. Cuando miré el teléfono tenía 13 llamadas perdidas. Llamé a Samantha y pensé, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo va a haber desaparecido? Tiene 3 años. Toc, toc. ¿Quién es? Casa. ¿Casa qué? Te dejé encerrada fuera de casa. Brendan tenía una personalidad noble y alegre. ¡Vamos! Ponte en el borde. Venga, ponte en el borde. ¿Y ahora? ¡Corre! Salta. Adoraba a todo el mundo. Tenía una sonrisa encantadora. La verdad es que era el niño perfecto. Lávate los dientes. Gracias. De nada. Cuando conocí a DJ, yo debía tener unos 13 años. Me enteré de que estaba embarazada unos meses después de graduarme en el instituto. DJ estaba muy contento. De hecho, él fue el primero en contárselo a sus padres. En 2014, me enteré de que DJ me había engañado. Para mí era inaceptable. Así que puse fin a nuestra relación. Pero continuamos llevándonos muy bien. Se quedaba con Brendan un fin de semana sí, uno no. Era un padre estupendo y cariñoso. A las 6 y 7 de la mañana, me enviaron a atender una llamada relacionada con la desaparición de un niño. Como padre, siempre tengo que saber dónde están mis hijos. Cuanto más tiempo pasa desaparecido un niño, más preocupante es la situación.
Cuando llegué a la casa, me encontré con DJ Criato. Parecía muy disgustado. Me contó que la última vez que había visto a su hijo fue al acostarlo por la noche. Se despertó pronto. Buscó a Brendan, pero no lo encontró por la casa. No detecté signos de que hubieran forzado la entrada. Cuando entré en el apartamento, empecé a buscar. Era pequeño, así que no tardé en confirmar que Brendan no estaba. Cuando se busca a un niño desaparecido, el tiempo es oro. Hay que resolver el caso cuanto antes. Avisamos al equipo de respuesta por secuestro de menores, una unidad especializada que actúa en casos de niños desaparecidos. También avisamos a la unidad de comunicaciones de campo, que cuenta con sistemas informáticos de mapas y proporciona redes de búsqueda. Fue un alivio contar con toda la ayuda que nos prestaron para buscar a Brendan. Mi compañero, el agente canino Caguen, y yo patrullamos desde Linden Mall en Nueva Jersey hasta Filadelfia. Está entrenado para vigilar y usar el olfato. Me facilitaron una zapatilla de terciopelo de Mickey Mouse con el olor de Brendan. Cuando empezamos la búsqueda, mi compañero se dirigió a la calle Cooper. Al llegar al final de la calle, se detuvo en el camino de South Park. Una manzana después, la carretera se curvaba a la derecha en la avenida Saginaw. En un momento determinado observé que había detectado el olor. Entonces me condujo a una arbolada. Cuando los perros siguen un rastro, se concentran muchísimo. Su respiración cambia e incluso abren la boca para absorber más olores. El perro tiraba cada vez más fuerte. Nos llevó a un camino estrecho. Llegamos al pie de una colina y justo delante teníamos un riachuelo. Al llegar al riachuelo, mi compañero se giró ligeramente hacia la derecha. Levantó la cabeza y me miró como si hubiera perdido el rastro. Sin embargo, unos segundos más tarde, no recuerdo muy bien cómo, pero captó mi atención. Miré hacia abajo y vi a Brendan tirado en la orilla del arroyo, con la cabeza girada hacia la derecha. Y sí, estaba muerto. Di feliz cumpleaños. ¿Quieres decir feliz cumpleaños? Cuando después de eso regresé a casa, abracé a mi hijo con todas mis fuerzas. Se notificó al personal de homicidios del posible ahogamiento de un niño de 3 años. Ningún detective quiere recibir una llamada como esta. En ese momento hay que calmarse y centrarse en el trabajo que hay que hacer, que en este caso era descubrir qué le había pasado a ese niño.
Tenía el presentimiento de que no se había ahogado sin más. Por aquel entonces, llevaba 2 años en la unidad de homicidios. Era la primera vez que trabajaba con la muerte de un niño. No hay nada como eso. Había helicópteros sobrevolándolo todo. Las emociones están a flor de piel. Había medios de comunicación en nuestra zona. Ya habíamos establecido la escena del crimen. Era muy lúgubre. El cuerpo de Brendan estaba en el agua, tumbado, boca abajo. Cinco años después me sigue revolviendo el estómago. Fue horrible. Todo el mundo era consciente de que teníamos que resolverlo cuanto antes y alejar al culpable de las calles lo antes posible. Ese era el objetivo. Me di cuenta de que llevaba puesto el pijama y me llamaron la atención sus calcetines. Estaban limpios. En ese momento supimos que Brendan no fue caminando hasta ese tramo del río Cooper, en el bosque Edison. Era evidente que había sido un crimen. El trabajo de los detectives de la escena del crimen era más complicado de lo normal, porque apenas había pruebas físicas que recoger y procesar, debido a las circunstancias en las que Brendan fue hallado. Llevaba algún tiempo en el agua, no sabíamos cuánto exactamente, así que cualquier prueba de ADN podía haberse eliminado ya de su cuerpo. Como detective jefe de homicidios, era mi responsabilidad avisar a cualquier allegado de que habíamos encontrado a Brendan sin vida. Cuando llegué a comisaría, me llevaron dentro y me dijeron que habían encontrado muerto a mi hijo Brendan. Fue muy difícil escuchar eso. Me quedé totalmente paralizada. Ayudar a Samantha en ese momento fue muy complicado. Seguramente no fui el apoyo que necesitaba. Me tocaba asumir el rol de mantenerlo todo en pie. ¿Quiere un vaso de agua? Vale. Necesito que respire hondo. Sé que es capaz. Confíe en mí. Notificar algo así es una de las cosas más duras que tenemos que hacer como detectives de homicidios. Cada persona afronta el duelo a su manera, así que nunca sabes cuál será su reacción. Hemos encontrado a su hijo. Ha fallecido. No, por Dios. No, 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 no. Lo hemos encontrado en la orilla del arroyo. No, no. Siento mucho su pérdida. No, 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 no. No, no puede ser verdad lo que me está diciendo. Lo siento mucho, señor. Es mi mejor amigo. Siento muchísimo su pérdida. Lo quiero mucho. Era un padre de luto, y me tocaba no solo darle la noticia, sino proporcionarle tanta información como podía sobre lo que le había ocurrido a Brendan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, eso intentamos averiguar. Tras un par de minutos, DJ se recompuso y nos proporcionó un resumen de las últimas 24 horas con su hijo.
Le leí unos cuentos antes de dormir. Siempre le leo 3 antes de acostarlo. Entonces, le di su mantita y lo acosté. Le escuché balbucear desde fuera, como siempre hace. Me fui a mi habitación e intenté hablar con mi novia, que se acababa de acostar. Le mandé un par de mensajes e intenté llamarla, pero ya no me contestó más. Se había ido a dormir. La información que DJ nos proporcionó voluntariamente dejó claro que a Brendan le daba miedo la oscuridad. Así que no se iría de la casa sin permiso de su padre. No podíamos descartar la posibilidad de que hubiera alguien que fuera a la caza de niños pequeños. Mientras llevábamos a cabo los interrogatorios, otros detectives de la unidad fueron en busca de grabaciones de seguridad en la zona en la que Brendan fue hallado. Encontramos una cámara a unos 70 metros de la ubicación. Apuntaba justo al bosque Edison. Rogábamos porque el vídeo nos ofreciera alguna pista o algo de información. Queríamos comprobar si aparecía Brendan, alguna persona con él, la luz de una linterna o cualquier otra cosa durante ese intervalo de tiempo en el que pudiéramos centrarnos. Revisamos el vídeo, pero no encontramos nada. Fue muy frustrante. Era un callejón sin salida. Las cámaras de seguridad no iban a ayudarnos. Diez días después del hallazgo de Brendan. Todavía tengo borroso el día del funeral de Brendan, pero recuerdo que vino mucha gente. En mi caso, tuve que pasar por un proceso de duelo y me costó asumir que todo esto no era una pesadilla de la que fuera a despertar. En el funeral, la madre de mi mejor amiga tocó su canción favorita con el violín. Fue un homenaje muy bonito. Le gustaban mucho los Beatles por su padre. Aún soy incapaz de escuchar esa canción. No puedo. No teníamos ADN ni pruebas físicas, así que las pruebas digitales eran cruciales para el caso. ¿Tiene móvil? Sí. ¿Lo lleva encima? Sí. Durante el primer interrogatorio con DJ, le pedimos el teléfono para acceder a los mensajes, los registros de llamadas o cualquier cosa que pudiera ser relevante para la investigación. Lo revisé manualmente y observé que la noche anterior había llamado 9 o 10 veces a su novia, Julia Stensky, de 17 años. Eso hizo saltar todas las alarmas. ¿Por qué llamaría a alguien 9 o 10 veces seguidas? En la Unidad Tecnológica Criminal hicieron una extracción forense de los datos.
Inspeccionamos el móvil de DJ Criato y leímos los 9.000 mensajes que había intercambiado con Julia. Al revisarlos, me di cuenta de que DJ y Julia mantenían una relación que se había desarrollado durante el verano. Pero desde que empezaron las clases, los mensajes se pusieron un poco más dramáticos. No quiero volver a verte. ¿Estás cortando conmigo? Estoy harta de hacerme ilusiones. Tenían muchas discusiones. Se peleaban mucho, sobre todo por Brendan, el hijo de DJ. Algunos de esos mensajes eran alarmantes. No quiero malgastar mi tiempo con tu hijo ni con ningún otro niño. Tomas la decisión de verlo cada 2 fines de semana y 2 días a la semana. Sabes que no me gusta y no quiero estar con él, pero aún así lo eliges. Tras ver esos mensajes, Julia se convirtió en la primera sospechosa de la investigación. Hola, señores. Hola, soy el detective Rhodes y este es el detective Quinn. Gracias por venir. No hay de qué. Cuando interrogamos a Julia, nos informó de que estuvo en el municipio de Haddon el fin de semana antes de la muerte de Brendan. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo se fue de allí? El lunes por la mañana. El lunes por la mañana. ¿A qué hora? Sobre las 6 menos cuarto o menos 10. ¿Y a dónde se fue? A Trenton. ¿Cómo fue hasta allí? DJ cogió la camioneta de su padre y me llevó a Trenton. Tenía que coger el tren a Nueva York de las 6:48. A Julia no le gustaba nada a Brendan, pero suavizó ese sentimiento en el interrogatorio. Recuerdo que en nuestra segunda cita fuimos a Wildwood y me dijo que tenía un hijo. Mi actitud fue, pues vale, me da igual. Le dije que no me iban mucho los niños. Si veo un niño no digo, hay un niño, voy a decirle hola. Cuando veía a su hijo, no era desagradable, ni tampoco borde con él. Pero el tiempo que estaba con DJ era para él, no para su hijo. El desprecio que sentía por el niño era muy sospechoso e hizo saltar todas las alarmas. Determinamos que Julia era sospechosa de la muerte de Brendan Criato. Teníamos que comprobar si su coartada era cierta y si había vuelto realmente a Nueva York el lunes para ir a clase. Para ello, solicitamos una orden judicial para acceder a las llamadas de Julia. El teléfono de una persona es una prueba digital de sus movimientos. Si llevas el teléfono encima, podemos rastrearte. Queríamos rastrear los movimientos de Julia durante las 24 horas anteriores a la muerte de Brendan. Teníamos que acceder a las cámaras de seguridad de la estación de Trenton y confirmar que DJ la había dejado allí el 12 de octubre por la mañana. Confirmamos que había sido así y que Julia había cogido el tren sobre las 6:48. Las grabaciones de seguridad mostraban a Julia entrando en la estación y cogiendo el tren a Nueva York. Su operador de telefonía ubicaba su móvil en Nueva York el 12 y el 13 de octubre. Además, nos pusimos en contacto con su universidad para comprobar las veces que había usado el carné en el recinto.
lo que demostraría si lo utilizó para acceder a la residencia. Confirmamos que Julia no estaba en el municipio de Haddon a la hora de la desaparición de Brendan. Así que las pruebas digitales la descartaron como posible sospechosa. Ahora debíamos investigar a todas las personas que tenían contacto con Brendan. Durante el interrogatorio de DJ, observé que cuando le hacía preguntas, no paraba de hablar y de darme información de forma espontánea. Anoche, mi hermana me escribió preguntándome si podían bañarlos ellos esa noche. Le dije que sí, y se lo acerqué a casa. Le dieron un baño y lo trajeron de vuelta a casa. Les pregunté a qué hora lo traerían y me dijeron que a las 8:30. Algunas de sus reacciones no resultaban normales del todo. Parecían casi ensayadas. ¡No! ¡No! Siento mucho su pérdida. ¡No! 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 ¡No puede ser verdad lo que me está diciendo! Ahora lo importante era centrarse en DJ y profundizar en los mensajes que había intercambiado con Julia. No sabíamos quién era el culpable y no podían darnos mucha información. Aunque pensábamos que Brendan estaba en el cielo, no puedes deshacerte de ese dolor. Fue muy duro. Las investigaciones de homicidios han cambiado en la última década. Antes, las pruebas digitales eran importantes en algunos casos, pero ahora lo son en todos. Ahí es donde entraba en juego mi trabajo en el caso. Yo me encargué de la extracción del teléfono por la noche en casa. Me senté en el sofá, junto a mi mujer, con mi portátil y una copa de vino, a revisar los 9.000 mensajes y reconstruir la relación de Julia Stensky y de DJ Criato. Revisar el teléfono de otra persona es extraño. Al fin y al cabo, te estás entrometiendo en la vida de otra persona. Voy a ir a comer con un chico de mi clase, el alumno de intercambio español. Los mensajes mostraban a un DJ cada vez más celoso y paranoico conforme la relación avanzaba. Se ponía histérico cada vez que ella estaba en la universidad con sus compañeros. Esta noche salgo otra vez. Sobre todo con los chicos. ¿Con quién? ¿Hola? Una de las pistas más importantes de la investigación fue una pelea del 6 de octubre. Quiero estar contigo el viernes por la noche. Bueno, no siempre se tiene lo que se quiere. Porfa, sí se puede tener lo que se quiere. Bueno, pues yo no quiero que tengas un hijo. ¿Acaso voy a tener lo que quiero o no? Tuvieron una buena pelea sobre el hecho de que Brendan formara parte de la vida de DJ Criato. Se puede tener lo que se quiere de cara al futuro, no al pasado. Entonces, ¿cuándo vas a sacarlo de tu vida? ¿Cuánto más voy a tener que esperar? Recuerdo que cuando trabajé con esas pruebas y leí algunos de los mensajes, me quedé atónito. Investigamos la muerte de un niño y de repente encontramos mensajes sobre sacar al niño de la vida del padre. Era una pista tremenda. Durante la extracción de los datos del teléfono de DJ Criato, comprobamos que se habían eliminado muchos mensajes del dispositivo. Concretamente, había 4.486 mensajes eliminados. Para continuar con la investigación,
También extrajimos datos de redes sociales como Snapchat y Facebook mediante órdenes judiciales. Comprobamos que DJ revisaba las redes sociales de su novia. 18:50, lunes 2 de octubre, nueva notificación. Descubrimos que estaba celoso de otro alumno con el que Julia hablaba y con el que podía estar viéndose. Eso lo tenía histérico. Ella pretendía pasar página y él no estaba dispuesto a dejarla ir. DJ fue la primera persona con la que salí. En aquel momento lo conocía desde hacía 9 años. Eso me hizo darle muchas vueltas a la cabeza. ¿De verdad conocemos a las personas? Una de las cosas más determinantes que puedes hacer con las pruebas digitales forenses es interrogar a una persona, pedirle que describa lo que hizo y después cotejarlo con las huellas digitales de su teléfono. Al contrastar la información, puedes ver en qué ha mentido. Una persona puede plantársete delante y contarte la historia que quiera, pero las pruebas no mienten. Le leí unos cuentos antes de dormir. Siempre le leo 3 antes de acostarlo. Vale. Primero le leí Yoruga la tortuga. Después All the Places You'll Go. Y por último el Lorax. Me fui a mi habitación e intenté hablar con mi novia, pero ya no me contestó. Así que yo me acosté también. Su móvil contaba una historia distinta. ¿A qué hora se fue a dormir anoche? Sobre las 10. Debió ser sobre las 10 en punto. ¿Y dice que durmió toda la noche? Sí. ¿No hizo nada en mitad de la noche? Pues creo que no. Sé que... ¿Cree que no? Necesitamos que sea claro con nosotros, David. Estaba agobiado porque mi novia estaba hablando con un tío. Vale. Tenía el móvil al lado de la cama. Me metí en su Snapchat y vi que le había llegado algo de ese tío. El teléfono indicaba que había iniciado sesión en la cuenta de Snapchat de Julie Stensky y revisó las historias hasta alrededor de la 1:30 de la madrugada. Por favor, coloque los ojos ante el espejo. Gracias. Se ha verificado su identidad. Incluimos a la firma Cornerstone Discovery, especialista en pruebas digitales forenses en el caso, con la esperanza de encontrar algún tipo de prueba que nos ayudara a resolverlo. Con las pruebas digitales, la información está disponible y se puede acceder a ella. Hace 30 años podías ocultar tus huellas, pero hoy en día las posibilidades son ínfimas. Durante la extracción de los datos encontramos una foto de especial importancia en el teléfono de DJ Criato. Se tomó 2 días antes de la muerte de Brendan. Era importante determinar dónde se había hecho y sobre todo a qué distancia del lugar donde se encontró a Brendan. Pude examinar los metadatos asociados con la foto, lo que incluía fecha, hora, latitud y longitud. Cuando reuní la información y determiné la ubicación precisa en la que se hizo, me quedé en shock. En investigaciones como esta, siempre tienes la esperanza de que las pruebas digitales te proporcionen algo que sea determinante. Cuando metí las coordenadas de la foto en el mapa y vi que me llevaban a la ubicación donde se halló el cuerpo, pensé, madre mía. Esta foto lo dice todo. ¿Qué probabilidades había de encontrar en el teléfono de DJ una foto hecha poco antes de la muerte de Brendan a unos metros de donde se encontró el cuerpo?
Cuando supimos que DJ se había buscado un abogado y no podríamos hablar más con él, intentamos buscar otras maneras de sacarle información. Le pregunté a Samantha si estaba dispuesta a grabar una conversación entre ella y DJ. Querían que llevara una grabadora. Vale, métetela en el bolsillo. Fui a ver a DJ a casa de sus padres para ver si decía algo que no coincidiera con su primera declaración. Ya sabes que me gusta todo el rollo CSI. Estoy intentando descubrir qué pasó. Puede haber pasado un millón de cosas. Pues la verdad es que me duele, porque en el fondo no te veo hacer el mismo esfuerzo. De primeras, no se me ocurriría que una persona tan cercana a Brendan pudiera estar involucrada y haber hecho algo así. Pero existía esa posibilidad. Tal vez había alguna energía que lo guió o atrajo hasta allí. Para mí, ese lago es un lugar muy espiritual. Es una zona con mucha energía. Se notan los árboles. Tal vez algo así lo atrajo hasta allí. Quizá todo esto sea más paranormal de lo que parece. En cuanto escuché la grabación, sentí que era evidente que DJ era el culpable de la muerte de Brendan. Imaginaba a Samantha escuchándolo y pensando, ¿pero de qué está hablando? ¿Por qué me dice esas cosas? Esposado y rodeado de detectives, David Criato Jr., también conocido como DJ, no ha dicho ni una palabra mientras lo conducían al departamento de policía del municipio de Haddon. El 11 de enero de 2016 es detenido y puesto bajo custodia DJ Criato, acusado de homicidio en primer grado por la muerte de Brendan Criato. El día que acusamos a DJ, dejé claro que quería ser yo el que le pusiera las esposas. Conseguir detener a una persona es solo la mitad del proceso. Lo más difícil es llevar el caso a juicio y conseguir una condena. Los fiscales hasta ahora muy reservados han expuesto al fin su caso contra DJ Criato. Lo han descrito como un novio celoso que asesinó a su hijo de 3 años con la intención de salvar su relación con su novia de 17. Julie Stensky estaba relacionada con el caso, pero no se la imputó por ningún delito, ni fue acusada de estar involucrada en la muerte de Brendan. Las pruebas digitales del caso eran lo mejor que teníamos, pero sabíamos que sería complicado llevarlo a juicio. Una de las cosas que queríamos hacer en el juicio era presentar el 12 de octubre como el punto álgido del comportamiento obsesivo de DJ Criato. ¿Qué haces ahora? Durante el día, le mandó muchos mensajes obsesivos a Julia Stensky, preguntándole qué estaba haciendo, con quién hablaba, con quién iba a estar después de clase. Le envió muchos mensajes durante el día y entrada la noche. Hola, ¿por qué no respondes? La llamó una y otra vez. Tras tener una conversación que acabó con un buenas noches entre ellos sobre las 10, entró en la cuenta de Snapchat de Julie Stensky y vio los mensajes de un compañero de clase del que estaba especialmente celoso. Los celos y la paranoia le cegaban.
Yo creo que sucedió lo siguiente. Esa noche, la obsesión de DJ Kriato estalló y, en un momento de violencia, egoísmo y desesperación, le puso una almohada en la cara a su hijo. Imagino que fue entonces cuando lo llevó hasta el arroyo y lo colocó en un lugar que le pareció especial. Siéntense. El jurado no ha sido capaz de llegar a un consenso o a un veredicto unánime sobre el caso. Así que vamos a posponer el juicio para un segundo intento el 5 de julio. El jurado no logró tomar una decisión unánime. El juez declaró el juicio nulo y el caso volvió a la lista de juicios pendientes. Fue muy frustrante que terminara de esa manera. Me enfadé mucho cuando supe que 2 miembros del jurado no lo habían considerado culpable más allá de cualquier duda razonable. Sentíamos que esto no iba a acabar nunca. Tras declarar el juicio nulo, nos informaron de que podíamos ir a una segunda vista, pero si tampoco se tomaba una decisión, todos los cargos serían retirados y se iría de rositas. Ojalá le hubieran declarado culpable en el primer juicio y DJ se hubiera pasado el resto de su vida en la cárcel. Finalmente decidió aceptar un acuerdo de culpabilidad. No se declararía culpable de asesinato, sino de homicidio con agravantes. A cambio, debíamos sugerir una condena de 10 años en la prisión estatal de Nueva Jersey, con un 85% de condenas sin posibilidad de libertad condicional. Determinar si se hizo justicia o no es muy complicado. Prefiero que sean los seres queridos de Brendan los que lo decidan. Tener un nieto fue una experiencia maravillosa. Me encantó. ¿Ya has terminado? ¡He terminado! Durante mucho tiempo, no fui capaz de disfrutar de otros niños o de alegrarme por la felicidad de otras personas cuando iban a tener un hijo. No podía sentirme feliz por la gente de mi alrededor. Cuando se pasa el enfado, vivir algo así te genera sentimientos contradictorios. Piensas que conoces a una persona y de repente te traiciona de la peor manera posible. Me resultó muy difícil seguir viviendo después de esto. Venga. Ponte en el borde. Venga, ponte en el borde. Y ahora, salta. Corre. Lo echo muchísimo de menos. Era tan divertido, tan cariñoso. Era un rayito de sol en nuestras vidas. Toc, toc. ¿Quién es? Casa. ¿Casa qué? Te dejé encerrada fuera de casa.